Vamos a estudiar Juan 8. Este pasaje es muy revelador. Muestra la crueldad de quienes son capaces de ver los pecados en otros y no los suyos propios. Esto se debe al hecho de que siempre es más fácil ver los errores de los demás que los de uno, que generalmente siempre son más graves. Juan dice que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley se nos mandó de parte de Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? En la teocracia israelita, Dios había ordenado que si un hombre cometiese adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente tendrían que ser muertos. Acá había de nuevo una trampa para Jesús, pero habían dos cosas que no encajaban. Primero, no llevaron al hombre culpable de adulterio, solo a la supuesta culpable. Y segundo, Judá ya no era una teocracia, ahora ellos eran gobernados por leyes romanas y ya no podían sujetarse a esta norma citada. Así que si Jesús condenaba a esta mujer, se metía en problemas con Roma. Y si decía que no fuese apedreada, también lo iban a acusar de violar la Torá. Jesús se fue con la norma de Levítico, pero al momento de ejecutar la sentencia no hubo nadie con capacidad de hacerlo, porque Jesús empezó a escribir en tierra. ¿Qué habrá escrito Jesús ahí? ¿Habrán sido los pecados puntuales de todos esos acusadores? Qué duro habrá sido ver sus pecados escritos en el suelo como si Jesús los hubiera visto a todos ellos de forma individual cometiendo dichos pecados. Por eso cuando el Salvador dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, cada uno se fue retirando desde el más viejo hasta el más joven, porque no había allí ninguno no mereciera peor condenación que esta pobre joven ultrajada. Lo que estos hombres no sabían era que llevar una persona pecadora a Cristo era como llevar un enfermo a un excelente doctor. El médico no dejará morir al enfermo hasta que haya hecho todo lo posible por salvarlo. Cuando conduzcas a una persona pecadora a Cristo, ten cuidado. Si lo que buscas es condenación, ten cuidado porque lo que Cristo hará por ella será más bien ejecutar salvación y redención. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, con frecuencia son en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado, pero Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser siempre el espíritu de todos aquellos que le siguen a Él. Lejos de acusar, debemos conceder perdón. Todos los pecados que escribió Jesús en el polvo, lo hizo a propósito para que los borrase el viento. El mensaje era claro. Él deseaba perdonar sus pecados también, pero ellos insistieron en su mal proceder. Por eso el profeta dijo, Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro, está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón. Fueron ellos mismos quienes escribieron sus propios pecados con cincel en su corazón de piedra. Mientras condenaban a una mujer, no se percataban que estaban cerrándose la puerta a sí mismos. El resto del capítulo contiene una larga y muy tensa disputa entre Jesús y los fariseos en torno a quién era él. De la misma forma como en los capítulos anteriores Jesús asegura ser el hijo del Padre mayor que Abraham. Los fariseos alegaban ser ellos hijos de Abraham y que Jesús era resultado de una fornicación de María con algún desconocido, ya que cuando ella se casó con José, ya ella estaba embarazada. Podemos imaginar el nivel de corrupción mental judío rechazando la evidencia del papel del Espíritu Santo en el nacimiento de nuestro Señor. Jesús los culpó de no ser hijos de Abraham, sino del diablo. Si fueran hijos de Abraham, creerían en él, ya que Abraham creyó en él y vio su día, dice el verso 56.
Abraham vio el cordero, símbolo de Jesús, cuando estaba por sacrificar a Isaac. Cuando Jesús dijo eso, entonces los judíos tomaron piedras y lo quisieron ejecutar, pero Dios se los impidió, ya que aún no había llegado su hora, dice el verso 59. Podemos ver acá el poder del diablo al enceguecer al ser humano. Cuando permitimos que nuestra conciencia se cauterice practicando pecado tras pecado, perdemos la capacidad de arrepentirnos. ¿Por qué Jesús mantuvo esta discusión si sabía que no lo aceptarían finalmente como Mesías? Él tenía que dejar constancia de que la nación habría sido advertida. Si se perdía ya no era por culpa de Jesús, era por su propia decisión. Pero acá aprendemos de que Dios insiste en nuestra salvación, es paciente con la terquedad humana, no se cansa de llamarnos, aunque al fin nosotros le rechacemos. Los antediluvianos tuvieron 120 años de llamamiento y rechazaron entrar al barco de la salvación. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros sin decidir cambiar de rumbo? Ojalá que estos mensajes vengan a tiempo a nuestra vida y podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados.